Hola, soy Marco de 3D for Everyone. Bienvenidos al curso número 7 de 3D Studio Max y V-Ray 2.0 y vamos a seguir viendo algunos parámetros de configuración. En este caso vamos a ver la ventana Global Switches y antes que todo decirles que esta ventana lo que hace es manejar parámetros globales de V-Ray. O sea que cualquier cambio que nosotros hagamos dentro de esta ventana va a afectar en forma directa a la escena de V-Ray. Que nosotros en este lugar pongamos el tilde en displacement o lo quitemos, va a hacer que dentro de la escena se ejecute algún displacement o no se ejecute un displacement. Si nosotros queremos anular todas las luces, podríamos tranquilamente sacar acá el tilde a lights y si nosotros hiciéramos un render, esta escena saldría sin absolutamente ninguna luz. Si nosotros en este caso sacáramos el tilde en hidden light o luces ocultas, cualquier luz oculta, como por ejemplo la rectangular que nosotros tenemos en este momento oculta, renderizaría como si estuviera activa. Vamos a hacer una prueba y si yo hago un clic en hidden light van a ver que la escena sale iluminada con esa luz que estaba oculta. Si yo la vuelvo a poner y vuelvo a hacer un render, van a ver que se va a oscurecer este sector porque la escena deja de estar presente. ¿Sí? Ustedes recuerden que yo tenía una luz oculta ahí. Si yo quito la opción de Shadows, cuando hagan render van a desaparecer todas las sombras. Entonces no tenemos ninguna sombra en nuestro render. Si yo tildo, por ejemplo, solamente GI, lo que vamos a hacer es un render exclusivamente de los cálculos de GI y no de la iluminación directa, sino solamente el resultado de la luz que aporta GI. Si yo le tildo que no haga un render final, va a ser exactamente eso, va a hacer todos los cálculos, pero no va a mostrar el render final. ¿Sí? Por ende, solo que lo que va a calcular es los pases de iluminación directa e iluminación indirecta, pero no va a mostrar el resultado final de esos cálculos. Si yo tildo reflexiones y refracciones y acá especifico una cantidad, lo que va a hacer es mostrar esa cantidad de rebotes. Por ejemplo, si yo tengo un cubo como este y dos espejos enfrentados y yo tengo que el máximo nivel de depth es 2, yo voy a ver dos reflejos de ese cubo en esos vidrios. Si yo pongo acá 50 voy a ver 50 reflejos. ¿Sí? Esto lo que puede llegar a hacer es acelerar mucho el tema de un render donde tengo situaciones como esas. ¿Sí? Por ahí me interesa bajar este número en los tests y por ahí subirlo o controlarlo en un render final. La opción de tildar acá mapas o sacarle el tilde hace referencia a si yo tengo aplicadas texturas con mapas y filtros dentro del render, si yo quiero que esos mapas se rendericen o si no, no se rendericen. La opción de Glossy Effects es simplemente eso, ver si yo tengo efectos de glossiness, si yo los voy a ver en el render o no los voy a ver en el render, y esto también hace que estos renders sean obviamente mucho más veloces por no permitirme ver estos efectos. Yo también puedo en esta zona hacer un override material y en este caso podría abrir el editor de materiales y generar un material para pisar entonces todos los materiales que yo quiera con ese material. En este caso lo acabo de pisar con un material anaranjado, no anaranjado, por un color ladrillo. Si hiciera un render, todos mis materiales se verían entonces de este color y se suele utilizar esto para hacer render más veloces y ajustar los parámetros de la luz. Cuando se hacen render de este tipo con override material, lo que se suele hacer es que el material en cuestión, el material que se está utilizando, se lo configura en tonos medios de gris, en un tono medio de gris, y en base a ese tono medio de gris se hacen las pruebas de iluminación. ¿Sí? Por ejemplo, un tono medio, un tono así, y en base se ajusta la iluminación en base a este tono medio de gris. Les puede pasar en escenas donde ustedes tienen, por ejemplo, una ventana por la cual ingresa el sol, que ustedes si lo dejan así como está, obviamente el sol no va a ingresar porque el sol tiene que pasar a través de un material gris, no a través de un material de vidrio. Entonces ustedes tienen que excluir
de este Override Material a esa ventana. ¿Cómo lo hacen? Haciendo un clic aquí en Override Exclude, y si ustedes en esta lista de materiales tuvieran o de objetos tuvieran una ventana, lo que harían es seleccionar la ventana y pasarla para el otro lado, o sea, pasarla para este lado. Si hasta acá dijera ventana, yo en este momento lo que estoy sobrescribiendo nada más con gris es la caja, y en este caso el V-Ray Plane vamos a suponer que es la ventana. Entonces el V-Ray Plane se mostraría con el color que tenía antes de que yo lo sobrescribiera con el color gris. Por lo tanto, el único material que quedaría gris sería la caja y el piso no se vería afectado. Eso es lo que hago con esta opción, ¿sí? Excluyo el material que me interesa excluir para poder lograr el efecto que quiero lograr, ¿sí? Recuerden que entonces Override Material, ustedes generando un material y generando una instancia, setean el color del material y de esa forma están pisando la configuración de la escena. Yo esto se los dije así a grandes rasgos, pero si ustedes tengan en cuenta la utilidad que tiene esta ventana, y por eso existe. La utilidad es que ustedes ganen tiempo de render y ganen tiempo al trabajar. Si ustedes tienen una escena donde tienen aplicado en 20 materiales displacement ralentiza muchísimo el tema de los renders. Ustedes cuando están haciendo pruebas de iluminación y pruebas de la escena, tranquilamente quitando un tilde, van a ganar todo el tiempo en hacer digamos el render de esa escena sin calcular displacement en ninguno de esos 20 materiales que lo tienen aplicado, solamente habiendo quitado un tilde. De la misma forma, ustedes pueden agarrar y quitar toda la iluminación, o pueden mostrar cómo se ve una escena con, por ejemplo, una luz que tienen oculta, ver cómo esa luz oculta o esas luces ocultas afectan a esa escena en este momento solamente quitando un tilde. Pueden ganar tiempos de render para ver la iluminación sin tener en cuenta el tema de las sombras, pueden quitar las shadows y entonces van a hacer un render mucho más rápido porque V-Ray no va a calcular las sombras. O pueden hacer un render solamente del GI para ver la iluminación que está aportando entonces la iluminación indirecta a su escena. O pueden hacer un render sin calcular la escena final, simplemente porque lo que les está interesando a ustedes en este render que están tirando es guardar, como ustedes saben, se los voy a mostrar más adelante, los que no lo sepan, cómo guardar a ustedes entonces los cálculos de Irradiance Map y los cálculos de Like Caché, y no les interesa a ustedes ver un render final, sino simplemente guardar estos cálculos de Irradiance Map y Like Caché. Por lo tanto, no necesitan tener un render final. Entonces podrían decirle desde aquí que no renderice esta escena final, ¿ok? O hacer un render sin calcular los mapas, que también ralentizan muchísimo el tema del render, o manejar que no haya efectos de glossiness, o sea, no haya brillos adentro de la escena, lo que haría que el render sea más rápido, o que no las reflexiones y refracciones tengan una profundidad de campo, o sea, una profundidad máxima de X cantidad de reflexión o reflexión, ¿sí? Entonces, de esta forma, siempre ustedes tocando algún parámetro de estos, lograr un beneficio en cuanto a tiempo, ¿sí? Para ajustar alguna variable que a ustedes les convenga. Cuando nosotros habilitamos Environment y tenemos por otro lado, estamos teniendo Environment activo, por ejemplo, con un V-Ray Sky, o no es un V-Ray Sky, simplemente tenemos activo un color, y nosotros manejamos Environment, o sea, habilitamos Environment, lo que estamos haciendo no es quitando el color o quitando el cielo que nosotros tenemos aplicado. Lo que estamos haciendo es sobreescribiendo algunos de los valores que hacen al environment. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos de fondo este V-Ray Sky, que es este cielo que nosotros estamos viendo acá, y nosotros tildamos esta opción que tiene que ver con la iluminación de esta escena, o la iluminación del cielo sobre la escena, y cambiamos del color celeste, por ejemplo, lo cambiamos a un color rosa, y renderizamos, lo que le estamos diciendo a V-Ray en este caso es que no importa el color del cielo ni el color del sol, el tinte que va a aportar la iluminación del cielo en este caso va a ser rosa y no celeste.
Eso es lo que estamos haciendo. Y si hacemos un render, tenemos que ver que cambia la iluminación o cambian los colores en base a este rosa que nosotros pusimos acá. Si nosotros habilitamos la capa de refracción o refracción de esta parte de environment, lo que le estamos diciendo es que si hay un material que tiene, en este caso, entonces reflexión o refracción, y nosotros estamos viendo a través de ese material, por ejemplo, estamos viendo el cielo, en la parte donde ese material hacía esa reflexión o refracción, en vez de seguir viendo el cielo, vamos a ver el color, por ejemplo, que tenemos aplicado acá, o la textura o la imagen que carguemos aquí, o el efecto que carguemos aquí. Entonces yo esto lo paso, por ejemplo, a un color, vamos a poner un verde, ¿sí? Y yo renderizo así. Cualquier reflexión o refracción que haga referencia a el cielo va a pasar ahora a ser verde, va a sobreescribir el color del cielo. Yo acá estaba viendo, tenía una reflexión del cielo en este material, y como lo sobreescribí con verde, la reflexión ahora que tengo es verde, no veo más el cielo en este material. ¿Sí? De la misma forma, si hiciera en refracción override y tuviera algún tipo de refracción, esa refracción también, al pisarla con color negro, esa refracción dejaría de ser la que manda el environment o el cielo, y pasaría a ser la que yo seteo en este parámetro. Entonces, estos parámetros de V-Ray Environment lo que hacen es sobreescribir el parámetro que nosotros tengamos acá. Bajo ningún punto de vista, o sea, quitan este parámetro. O sea, si yo aquí tengo un HDRI, el HDRI va a seguir estando. Lo que sí va a cambiar es la forma de cómo afectan, según en base a lo que yo tildé acá y lo que yo cargué acá, es cómo afectan a mi escena estos valores que yo sobreescribí de V-Ray sobre el propio environment que yo cargué. Espero que haya quedado entendido. Nos vemos en un próximo video. Les pido por favor que si les gustó comenten o dejen un me gustó. Y si tienen la posibilidad y pueden donar el monto que sea, siempre será bien recibido. Tienen un botón en mi canal de YouTube y en mi blog. Muchas gracias. Chao.